En relación con el tema que nos convoca hoy, voy a permitirme hacer una breve lectura de algunas consideraciones para luego entrar a conversar con mis colegas de mesa. La relación entre el derecho penal y la justicia transicional ha estado rodeada siempre de la disyuntiva del proceso que conlleva al silenciamiento de las armas entre la identificación y castigo de los autores de un delito o el perdón y la reconciliación entre víctimas y victimarios. Durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el castigo a los responsables de delitos graves era lo más importante. A partir de ese momento, inicia la consolidación del derecho penal internacional. Sus antecedentes están acentuados en el derecho internacional humanitario y en la consolidación de un derecho internacional que, si bien reconoce la soberanía de los estados, está dispuesto a limitarla en favor de intereses supranacionales enfocados en la acción efectiva de la justicia. De manera concomitante, pero aún más incipiente en la posguerra, la Organización de las Naciones Unidas surge y se consolida como mecanismo para garantizar la paz y la seguridad internacional, pero dista aún de iniciar un diálogo sobre lo que significa la justicia transicional. Mi conclusión es que ambas ramas del derecho internacional, es decir, el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, confluyen. Las naciones, en ejercicio de su soberanía, pretenden establecer mecanismos de justicia transicional que consisten básicamente en la flexibilización de estándares de persecución penal, cuyo objetivo es lograr el equilibrio perfecto entre el derecho a la paz y la garantía del acceso a la administración de justicia. El antecedente moderno más relevante concerniente a la regulación de la conducción de hostilidades es el Código de Líber. Esta reglamentación surgió como resultado de una propuesta del presidente Lincoln en 1863, quien aprobó un manual titulado Instrucciones para el gobierno del ejército de los Estados Unidos en el campo. En 1870, año en el que se dio inicio a la Guerra de Crimea, la Guerra Civil y la Guerra Franco-Prusiana, surgieron ideas para codificar las leyes que regulaban la conducción de las hostilidades. Producto de esta preocupación fue la formulación de los convenios de La Haya de 1907 y de Ginebra de 1949. Muchos países han elaborado sus propios manuales militares y desde siempre han establecido la necesidad de procesar a quienes incurran en crímenes de guerra. También luego de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, los aliados determinaron que 900 alemanes acusados de crímenes de guerra, incluyendo líderes políticos y militares, debían ser procesados. Solo algunos fueron efectivamente procesados y condenados, pero sin duda uno de los puntos de mayor relevancia expresados por la Corte Suprema de Alemania fue que la transgresión de las leyes de la guerra son ofensas castigables. Un antecedente más inmediato se encuentra luego de la Primera Guerra Mundial, cuando mediante el Tratado de Versalles se establecieron disposiciones sobre la responsabilidad individual más allá de la del Estado. Con la creación de Naciones Unidas, los Estados acordaron las condiciones y el objetivo de limitar su soberanía. Más allá de determinar los delitos a partir de los cuales juzgar a criminales de guerra, se buscó sentar las bases de un orden internacional que, sin desconocer la soberanía estatal, diera cabida a la determinación de la responsabilidad internacional de los estados. Los estados asumieron este compromiso y fueron más allá. En 1947, delegados de todos los continentes se sentaron a explorar el sentido que los derechos y las libertades fundamentales debían tener en una Carta Universal de Derechos Humanos. Representantes de las distintas facciones ideológicas del mundo dejaron de lado sus diferencias y confluyeron en un escenario mundial en que la premisa fundamental
consistía en allanarse hacia un objetivo común: la garantía y el respeto de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Es así como el 10 de diciembre nació la Declaración Universal de los Derechos Humanos, próxima a celebrar su 70º aniversario, antecedida solo unos meses por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Ligado al deber de garantizar los derechos humanos a que se refieren estos sistemas universal e interamericano, se encuentra la obligación de investigar. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco de los derechos reconocidos en el Pacto, señala en su Comentario General 31 que las obligaciones de los Estados para activar el ejercicio de la acción penal surgen respecto a los responsables de ejecuciones sumarias y arbitrarias, desaparición forzada, tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, reconocidos como tales tanto por las legislaciones nacionales como por el derecho internacional. La Corte Penal Internacional. El deber internacional de investigar es reforzado en épocas más recientes por el Estatuto de Roma, instrumento mediante el cual se crea la Corte Penal Internacional. Es importante recalcar que la jurisprudencia penal internacional es útil para comprender el alcance de ciertos delitos como los crímenes de lesa humanidad, cuyo significado se ha consolidado con el transcurso de los años, y su entendimiento actual es fundamental en lo establecido en el Estatuto de Roma y en las decisiones de la Corte Penal Internacional y de sus antecesores, los tribunales ad hoc. Constituye una fuente indiscutible de comprensión de estos delitos que no se encuentran tipificados en Colombia, pero que son de preocupación tanto para la justicia ordinaria como para la Jurisdicción Especial para la Paz. Sin embargo, cabe aclarar que el Estatuto de Roma no es un tratado de derechos humanos, es un código que regula la estructura, procedimiento y aspectos sustantivos del derecho que son del resorte exclusivo de la Corte Penal Internacional. En el caso colombiano, la Constitución política y los instrumentos internacionales ratificados por Colombia contienen la obligación inderogable de adoptar todas las medidas necesarias para combatir la impunidad. El deber de investigación está íntimamente asociado al derecho de acceso a la administración de justicia. La Corte Constitucional ha expresado que este derecho se debe entender como la posibilidad de toda persona de acudir en condiciones de igualdad ante quienes impartan justicia. Bajo la sombrilla del derecho internacional, del derecho duro, el Estado ha adquirido el deber de conducir todos los procedimientos penales necesarios cuando se han perpetrado crímenes internacionales. Las decisiones de los tribunales internacionales de derechos humanos son importantes porque demarcan los deberes a partir de los cuales la Fiscalía, los jueces de la justicia ordinaria y la Jurisdicción Especial para la Paz debemos encaminar nuestras acciones. El deber irrenunciable de investigar y el deber de legislar de conformidad con los estándares internacionales. En este marco vemos que confluyen tres sistemas: el sistema interamericano, el sistema universal de derechos humanos y el derecho penal internacional, que nos dan las guías para lo que debe ser el deber de investigar, juzgar y sancionar en Colombia. Es un deber irrenunciable de los Estados que genera consecuencias, como lo he explicado brevemente, para los Estados y también para las personas. En el marco de la justicia transicional hoy en Colombia, debemos tener en cuenta entonces que en el tránsito de la jurisdicción ordinaria a la Jurisdicción Especial para la Paz, en los casos en que después de verificados que se trata de hechos ocurridos durante el conflicto, es necesario tener en cuenta que no puede ello significar la suspensión de la actividad judicial,
ni de parte de la Fiscalía General de la Nación, quien conserva su competencia hasta que la Jurisdicción Especial para la Paz decida sobre una situación específica, ni para la Jurisdicción Especial para la Paz, que en el momento de asumir competencia debe seguir desplegando toda aquella actividad judicial. Es por eso que, como una boca de entrada a esta discusión, hago particular énfasis en ese deber de los estados de investigar, juzgar y sancionar a las personas que han cometido crímenes de naturaleza internacional, y que en ese sentido la suspensión de los procesos no procede de ninguna manera dentro de nuestra legislación. Muchas gracias.